Hola a todas y bienvenidas un día más al canal. Hoy vamos a aprender a hacer paso a paso con los patrones gratis, como siempre, esta sudadera para niña, y además os dejo en la cajita de información el link directo a las telas que he utilizado. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos, como estáis viendo, con el ancho del patrón, en este caso de la espalda. Vamos a doblarla siempre con el derecho hacia adentro y tomando como referencia la dirección del hilo de la tela, colocamos el centro del patrón, como veis en el vídeo, haciéndolo coincidir con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 centímetros aproximadamente. Esto lo vamos a dejar para hacer un dobladillo. Hacemos una rajita pequeña en el centro de la espalda, como estáis viendo en el vídeo, de unos 4 centímetros o 5 aproximadamente, para que nos permita entrar bien la cabeza a la pequeña. Volvemos a doblar la tela siempre con el derecho hacia adentro y siguiendo la dirección del hilo de la misma vamos a colocar el patrón delantero, haciéndolo coincidir también el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar exactamente igual a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo, que si dejamos en la espalda 2 centímetros, en este caso también dejaremos otros 2 centímetros para hacer el dobladillo del bajo. Y ahora sí vamos a sacar de la tela restante las mangas. Doblamos la tela y volvemos a doblar. En este caso he hecho el patrón de la media manga porque al ser sudadera era muchísimo más cómodo. Además no le he puesto delantero y espalda en la peineta, así que simplemente pues colocamos la manga como veis en el vídeo, haciéndola coincidir perfectamente el centro del patrón con la doblez de las telas, y alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela. Recortamos a 1 centímetro de todo el contorno del papel de patrón, excepto el bajo, que vamos a cortar a ras del papel de patrón, porque vamos a terminar el bajo de la manga con ese Liberty, con esa tela estampada, realizando, digamos, un vivo por todo el contorno del bajo. Entonces no va a perder tela en costura. Lo que sí os recomiendo es hacer un piquete en el centro de la parte superior, en la peineta, haciendo un piquete que nos va a servir como guía, porque ese centro luego para montar las mangas en el cuerpo de la sudadera nos va a servir como referencia, porque tiene que coincidir perfectamente con la costura del hombro.
Para el volante del cuello y para los puños vamos a utilizar esta tela de Liberty que combina perfectamente con la tela de sudadera, y lo que hemos hecho es doblar la tela. Como veis, este Liberty tiene un ancho especial de 1,10 m aproximadamente, y vamos a utilizar todo el ancho de la tela, es decir, el volante va a medir como todo lo que mida el ancho de la tela. Colocamos el centro del patrón haciéndolo coincidir con la doblez de la tela y recortamos el volante como estáis viendo. La parte exterior del volante va a ir remallada o rematada con un junquillo que hacemos con la remalladora, y bueno, esta parte por eso la cortamos justo a ras del patrón, porque no pierde en margen para la costura, pero si hacéis dobladillo, decidís hacer dobladillo, sí que tenéis que dejar 1 centímetro aproximadamente para luego hacer un pequeño dobladillo. Por el otro lado sí que vamos a dejar 1 centímetro, porque sí que va a perder margen, 1 centímetro de margen para la costura, para coserlo al cuello de nuestra sudadera. Para hacer los puñitos lo que vamos a hacer es doblar la tela como estáis viendo y volvemos a doblar. Colocamos la pieza de la manga que ya hemos recortado y vamos a recortar unos pequeños puños de unos 3-4 centímetros aproximadamente de ancho, y la medida exactamente de la manga, porque luego es lo que vamos a hacer, vamos a digamos vivear ese bajo de la manga con la tela de Liberty. Para la terminación del escote vamos a necesitar un bies. Nosotras hemos cogido esta tela que es una batista súper finita para recortar un bies en tono rosa también, para recortar un bies de esta tela. ¿Por qué? Porque los bies prefabricados son de algodón lo más finito y no llegan a ser tan finitos como los que nosotras queríamos. Entonces, si cogéis una tela muy finita como esta, ya sea en blanca o en el tono de un poco de la sudadera que vayáis a hacer, es un bies que no se va a ver por fuera, entonces lo que no queremos es que abulte el escote, que abulte el cuello. Vamos a recortar unas tiras, como veis, de unos 3 centímetros de ancho en la diagonal de la tela. Y ahora vamos a comenzar a coser. Lo primero que vamos a hacer es ese remallado que lleva el volante decorativo. Yo lo hago con la remalladora. Esta remalladora la compré por Amazon, tenéis el link aquí abajo en la cajita de descripción, y lo que suelo hacer es utilizar 3 de los 4 hilos que lleva, y las tensiones que pongo son tensión el primer hilo 4 y los 2 últimos hilos lo pongo en tensión 8 o 9 dependiendo de la tela. Luego lo único que hago es remallar todo el borde exterior del volante. Alternativas a las que no tenéis remalladora en casa es: una, podéis hacer un dobladillo finito por todo el borde de la tela. 2, podéis también poner algún tipo de encajito de terminación, alguna tira de encaje que termine el volante. O 3, también podéis hacerlo con la máquina de coser normal. Le ponéis lo que es la puntada en zigzag más pequeñita, tamaño 0, es decir, igual que si hicierais un ojal, y con esa puntada hacéis todo lo que es el borde de la tela. Vamos ahora también con esos pequeños detalles antes de montar la sudadera, y es que vamos a rematar esa abertura de la espalda, la que hemos hecho en el centro de la espalda. Para ello cogemos uno de los bies que hemos cortado y lo vamos a coser como estáis viendo en el vídeo, por el derecho de la tela de sudadera, justo al borde por todo el contorno de esa abertura, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y ahora sí vamos a volcar el bies hacia el interior o revés de la tela, doblándolo una y otra vez, y lo cosemos por dentro como estáis viendo, a medio centímetro aproximadamente del borde
de la tela. El bies quedaría totalmente en el interior de nuestra sudadera, no se ve en la parte exterior. Y lo que sí os recomiendo, las que no tengáis mucha mano, podéis planchar un poquito este bies antes de coserlo y así os va a quedar perfectamente doblado y bien acoplado antes de coser a máquina. Y ahora sí colocamos la espalda y el delantero, como estáis viendo, haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser con pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Esta costura la vamos a remallar con una puntada en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor, nos va a quedar mejor ese acabado. El volante lo tenemos que fruncir antes de colocar en el cuello. Entonces lo que vamos a hacer es la técnica que utilizamos para fruncir, la que siempre utilizamos, que es colocar la tensión de la máquina de coser la más alta y la puntada más larga. Realizamos ese pespunte paralelo al borde de la tela, como 1 centímetro aproximadamente del borde de la misma. Importante, si no os frunce bien, en mi Instagram tengo en vídeos destacados una explicación más detallada de trucos de cómo os puede fruncir mejor si tiráis del hilo superior. Id a mi Instagram y allí en destacados hay una carpeta de trucos y podéis encontrar los vídeos explicativos. La medida de este rizo, la medida que tiene que tener ese volante es la del contorno, todo el contorno del cuello de la sudadera, o sea que si nos queda un poco más corta estiraremos luego de forma manual, es decir, con las manos vamos repartiendo el rizo, o si nos queda un poco más largo pues tiramos de uno de los hilos de esta costura y obtendremos esa medida más corta. Lo importante es que quede bien, perfectamente acoplada, con el rizo bien repartido por todo el escote. Un truco para que el volante nos quede perfecto es darle el mismo rizo por todo el volante. En uno de los extremos, el que vamos a coser primero, vamos a hacer un pequeño dobladillo en la terminación. Doblamos como medio centímetro o 1 milímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar en el extremo del volante. Y ahora comenzamos a coser el volante al escote de nuestra sudadera por ese extremo que ya tenemos terminado, que tenemos hecho ese pequeño dobladillo. Vamos a colocar el volante, o sea el cuerpo de la sudadera, con el derecho de la tela hacia arriba y el volante también con el derecho de la tela hacia arriba. Siempre vamos a poner el rizo, la parte fruncida, en la parte superior de la máquina de coser. Siempre os digo lo mismo, pero es para 1. Repartir bien el rizo ayudándonos con las manos. Podemos ir vigilando e ir acoplando bien ese rizo con las manos a todo el escote de nuestra sudadera. Y la segunda es que vamos a ir cosiendo el volante en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido del mismo, es decir, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a ir poco a poco cosiendo nuestro volante hasta llegar al otro lado. Si nos sobra un poco de volante, pues lo recortamos, pero el rizo ya nos ha quedado igualmente repartido por todo el contorno. Y entonces sí le haríamos ese pequeño dobladillo en el extremo para terminar el volante al otro lado. La terminación del escote también la vamos a hacer con un bies que va a ir por el interior de nuestra sudadera, no se va a ver en la parte exterior. Por eso colocamos el cuerpo de la sudadera con el derecho de la tela hacia arriba, el bies con el derecho de la tela hacia abajo si lo tiene, y vamos a ir cosiéndolo como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, intentando que sea en la misma línea de costura que nos ha servido para unir el volante al cuerpo. Y también vamos a ir trabajando nuestro bies en redondo, es decir, como el escote es redondeado, vamos a ir trabajando en redondo.
Si necesitáramos o si lo necesitásemos, podríamos afilar esta costura recortando un poquito, así el bies no nos va a salir tan grueso. Y ahora sí, vamos a volcar nuestro bies hacia el interior o revés de la tela. Comenzamos por esa terminación, doblando el bies hacia el interior y volviendo a doblar, como estáis viendo. Y vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo el bies por todo el interior de la sudadera, como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si os da más confianza podéis planchar primero el bies doblado y luego coserlo con la máquina. Este pespunte debe quedar bien alineado con la línea de costura, con el borde de la tela de la sudadera, para que luego se quede bien en la parte exterior. Y antes de coser las mangas vamos a hacerle los puños, la terminación de los puños. Lo que hacemos es colocar la tela de sudadera con el derecho hacia abajo, ¿vale? Y vamos a colocar la tela estampada con el derecho también hacia abajo. Lo alineamos perfectamente ambas telas con el borde de la terminación y cosemos como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela en ambos puños. Una vez lo tenemos, vamos a volcar esa terminación hacia el exterior de la sudadera, hacia el derecho de la tela, porque este puño sí que se ve en la parte exterior. Es como un vivo que va en la terminación del puño. Y lo que vamos a hacer es doblar la tela estampada de tal forma que tape, digamos, la línea de costura que tenemos, que nos ha salido resultante del paso anterior. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo. Si os sentís más cómodas, como ya os digo, podéis planchar antes de coser a máquina y así os va a quedar igual por todos lados. Ambas mangas las vamos a hacer exactamente iguales. Y ahora sí vamos a coserle las mangas al cuerpo. Colocamos el cuerpo de la sudadera con el derecho de la tela hacia arriba, como estáis viendo en el vídeo. Hacemos coincidir perfectamente el piquete central de la manga, como estáis viendo, con la costura del hombro, siempre con la manga con el derecho de la tela hacia abajo. Y vamos a coser nuestras mangas al hueco que vienen para ellas. Como es una tela de punto, puede que tengáis, os dé la tentación de tirar o estirar. Es importante que dejéis la tela a su ser, es decir, que vayáis cosiendo a su ser, al ser de la tela. En ningún momento ni tenséis la tela ni la arruguéis, simplemente dejéis que la máquina y ayudando a las dos telas juntas vayan cosiendo como va pidiendo la tela. No sé cómo explicarlo, pero es un poco dejarse llevar por el instinto y coser la tela lo menos estirada posible o lo menos arrugada posible, ajustándola bien esas mangas al cuerpo de la sudadera. Haremos ambas mangas exactamente iguales y una vez tenemos hecha la costura vamos a remallar o rematar estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Y para cerrar nuestra sudadera lo que vamos a hacer es doblarla, como estáis viendo en el vídeo, con el derecho de la tela hacia adentro. Siempre la doblamos por los hombros y por la mitad de la manga, haciendo coincidir perfectamente los laterales de la manga y los costados. Y de una sola costura vamos a coser desde el bajo de la manga, por ejemplo, pasando por esa costura de la sisa que ha de coincidir tanto delantero como espalda, y cosemos también el costado, como ya digo, con pespunte lineal a 1 centímetro aproximadamente el borde de la tela hasta el bajo de nuestra sudadera. Y así hacemos con ambos lados y una vez terminemos vamos a rematar o remallar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela.
Le probamos la sudadera a la niña o al niño, como queráis, y vamos a ajustar el largo a nuestro gusto. Ahora sí, este largo lo vamos a hacer, o sea, este dobladillo del bajo lo vamos a hacer un poco diferente. Lo que hacemos es doblar la tela, como estáis viendo, unos 2 centímetros hacia el interior o revés de la misma, y luego con una puntada en zigzag vamos a ir cosiendo todo el borde de la tela, intentando no estirar en ningún momento la tela, intentando no, digamos, no rizarla, dejándola a su ser, como diría mi madre, y como ya siempre, bueno, como siempre os digo, para que este pespunte o este dobladillo salga igual por todos lados, también podéis plancharlo antes de coser a máquina. La idea es que el pespunte, aunque sea en zigzag, quede totalmente paralelo al borde o al contorno del bajo de nuestra sudadera. Es como queda bonito, como se ve bonito en la parte exterior. Para el cierre de la abertura de la espalda lo que vamos a hacer es una presilla a mano, una especie de ojal, utilizando nuestro dedo como plantilla. Vamos pasando el hilo varias veces hasta obtener como una especie de cordoncito bien resistente. Esto sería la presilla a mano para el cierre del botón. En el otro lado lo que haremos es coser un botón, lo vamos a coser por el interior de la tela, por el interior de la sudadera, y una vez lo tenemos ya tendríamos nuestra sudadera totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo, y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.